Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ale Intenta y como pueden ver en este video les voy a hablar sobre cuáles son los requisitos que necesitas para poder aplicar a la lotería de la Green Card o a la visa de la diversidad y cuáles son las preguntas más frecuentes que me hacen con respecto a esta parte del proceso. Recuerda que la ventana para aplicar a la lotería se abre el 7 de octubre y se cierra el 10 de noviembre de este año 2020. Primero que nada, si estás viendo este video, probablemente ya hayas visto mi primer video, que es en donde les cuento cómo mi familia fue seleccionada y cómo ganamos la lotería de la Green Card y cómo fue todo el proceso desde que aplicamos en el año 2016 hasta que viajamos a Estados Unidos en el año 2018. Y si no lo has visto, pues te recomiendo que lo vayas, te lo voy a dejar en un link por acá para que lo veas. En segundo lugar, les quiero recordar que por supuesto ustedes me pueden hacer todas las preguntas que quieran en los comentarios de este video o de todos los videos y también a través de mi Instagram, @aleintenta. Pero como les digo en casi todos mis videos, yo no soy experta en este tema, así que por supuesto les voy a intentar ayudar desde mi experiencia y desde lo que yo conozco, pero hay muchas veces que no tengo las respuestas a las preguntas que me hacen. Pero en la descripción del video les voy a dejar todos los links en donde ustedes pueden conseguir la información pertinente a este tema. Y ahora sí, comencemos con los requisitos que necesitas para poder aplicar a la lotería de la Green Card. El primer requisito que necesitas es haber nacido en un país elegible. Esta lista de países no elegibles se mantiene generalmente igual cada año, pero sí pueden que hagan pequeñas modificaciones. Por ejemplo, cuando yo hice el video de que ganamos la lotería de la Green Card, Perú no era un país elegible, pero al año siguiente sí pasó a ser un país elegible. Incluso este año agregaron 2 países a la lista de países no elegibles y lamentablemente uno de ellos es Honduras. Acá les voy a dejar una imagen con la lista de los países que no son elegibles para este proceso, es decir, el proceso DV 2022, que son los que aplican en octubre del año 2020 de este año. El sorteo sería en el año 2021, el año que viene, y las personas seleccionadas viajarían en el año 2022. Por eso se llama DV 2022, porque ese es el año en el que viajarían la mayoría de las personas seleccionadas. Y bueno, si no naciste en uno de los países elegibles, todavía tienes una manera más de poder participar en la lotería. Y esto es si te casas o si estás casado con una persona que sí haya nacido en uno de estos países elegibles. Por ejemplo, supongamos que yo nací en Colombia y Colombia es uno de los países que no es elegible para este proceso. Pero supongamos que estoy casada con una persona que nació en Venezuela. Entonces, gracias a esa persona, yo si pudiera aplicar yo con mi esposo y mi esposo pudiera aplicar conmigo. Y si no entienden cómo funciona esto de aplicar 2 veces cada quien con su grupo familiar, más adelante les voy a hablar un poco de esto. Vamos con el segundo requisito. Este requisito es con respecto a la educación. Necesitas tener por lo menos un título de bachiller, que es como le decimos en Venezuela, que no es más que 12 años de educación primaria y secundaria. A pesar de que en Venezuela el título de bachiller lo obtienes a los 11 años, sigue siendo un título equivalente al diploma que te dan en el high school aquí en Estados Unidos. Entonces ellos buscan eso, que la persona tenga por lo menos un título que sea equivalente al high school de aquí de Estados Unidos. Y si no tienes un título de bachiller, entonces debes tener al menos 2 años de experiencia en los últimos 5 años en una ocupación que a su vez haya requerido 2 años de entrenamiento o de estudio. O sea, si estudiaste 2 años o entrenaste 2 años para una ocupación y has trabajado por al menos 2 años en los últimos 5 años en esa ocupación, entonces sí puedes aplicar. Por supuesto, siempre y cuando tengas la documentación para poder demostrar todo esto que acabo de explicar. Ahora, estos 2 requisitos que ya les mencioné son los que siempre han existido, pero desde el año pasado agregaron algo nuevo y es tener un pasaporte vigente. Y ya sé, a todos los venezolanos que me están viendo, esta es la pregunta que probablemente más me hacen, que ¿cómo hago si en Venezuela es prácticamente imposible obtener un pasaporte? Yo lo sé, yo entiendo eso, pero recuerden que por un decreto de la Asamblea Nacional se dio validez a los pasaportes venezolanos que están vencidos,
por incluso 5 años más después de la fecha de vencimiento, y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que aceptaban esto. Entonces, si tú eres venezolano y tienes un pasaporte que ya está vencido, pero se venció hace menos de 5 años, entonces todavía puedes participar. Y justamente esa es una de las razones por la que este año va a ser muy bueno para participar, porque tienen más probabilidades de quedar seleccionados. ¿Por qué? Porque muchas personas, al ver este requisito de tener un pasaporte vigente, sencillamente no les va a dar tiempo de participar, porque quizás tienen un pasaporte vencido, quizás el proceso para volverlo a sacar es mucho más complicado, tomando en cuenta también el COVID. Entonces, si ustedes tienen un pasaporte vigente o tienen un pasaporte venezolano que se venció hace menos de 5 años, por favor apliquen, porque ya saben que van a tener un poquito más de posibilidades de ser seleccionados. Y en el cuarto requisito, que es mucho más fácil si ya cumples los anteriores, es una foto que vas a necesitar para poder aplicar. Recuerden que para esta foto deben seguir unos estándares y unos parámetros muy específicos, porque si no se toman la foto como es o con el fondo como debería ser, entonces su aplicación puede quedar descalificada y los pudieran sacar del sorteo. Así que por favor asegúrense de subir una foto que cumpla con las características que ellos te piden. En la descripción del video les voy a dejar cuáles son estas características. También les voy a poner unas fotos por acá que saqué incluso de la página de la embajada, de cuáles son las fotos aceptables y las no aceptables, para que por favor suban la foto correcta. E incluso no hay que complicarse mucho, es una foto realmente sencilla que pudieran tomar con cualquier teléfono inteligente que tenga relativamente buena calidad, que hoy en día casi todos los teléfonos inteligentes tienen buena calidad. Y como les digo, en la descripción del video les voy a dejar toda la información y los links con respecto a este tema. Y recuerden que tiene que ser una foto por cada persona que aplica. Es decir, si tú vas a ser el principal aplicante y vas a aplicar con tu esposo y tus 2 hijos, entonces cada persona necesita tomarse esta foto. Y si se preguntan cómo funciona esto de aplicar con su grupo familiar, pues es muy sencillo. Es una manera de como que obtener más chances o más oportunidades de ser seleccionado. Por ejemplo, le voy a explicar cómo fue en mi caso. Cuando mi mamá aplicó, ella con su grupo familiar. Su grupo familiar estaba compuesto por su esposo y por sus 3 hijos, que todos éramos en ese entonces menores de 21 años. A su vez, su esposo, que es Nick, aplicó con su grupo familiar. Su grupo familiar era su esposa, mi mamá, y sus 3 hijos. Aunque yo no sea hija de Nick, yo al ser hija de mi mamá, pues igual entramos en su grupo familiar, porque técnicamente o legalmente, mejor dicho, somos sus hijos. Entonces, al ser menores de 21 años de edad, entrábamos dentro de su grupo familiar. Por otra parte, yo ya en ese entonces tenía mi título de bachiller y cumplía con los requisitos anteriores, así que yo también podía aplicar individualmente. Por otro lado, mi hermano también tenía su título de bachiller, cumplía con los otros requisitos y él también aplicó individualmente. Entonces, técnicamente yo tenía como 3 oportunidades de ganar con el grupo familiar de mi mamá, con el grupo familiar de Nick y por mi cuenta individualmente. Claro, en caso de que yo hubiese sido seleccionada individualmente, yo no podía viajar con mi grupo familiar porque yo apliqué sola. Pero como mi mamá fue la que quedó seleccionada, obviamente todos entrábamos dentro de su grupo familiar y todos pudimos viajar juntos. Igual, si Nick hubiese sido seleccionado, todos hubiésemos podido haber viajado dentro del mismo grupo familiar. Otra pregunta bastante frecuente es con respecto al límite de edad, y la verdad es que no hay un límite de edad. Si tú consigues tu título de bachiller y tienes 16 años, tú a los 16 años puedes aplicar, no es que necesitas tener 18 años. Sencillamente tienes que cumplir con los requisitos que les mencioné anteriormente. Igual, si tienes 65 años, no hay límite de edad mientras cumplas con los requisitos anteriores. Y la otra pregunta que también es muy frecuente y que lamentablemente mucha gente cae en estafas de este tipo, es que no hay que pagar absolutamente nada. Aplicar en este proceso es totalmente gratis. Y sé que hay muchas compañías que ayudan supuestamente a las personas a aplicar a este proceso. Eso está bien, pero les digo que realmente ustedes no necesitan ayuda de una persona a la que le tengan que pagar, porque aplicar es muy sencillo. Solo tienen que asegurarse de, obviamente, hacer todos los pasos correctamente y no cometer ningún error al llenar la planilla, porque hay errores mínimos
que te pueden descalificar por completo del sorteo. Pero solamente tienen que estar pendientes de no cometer estos errores y por supuesto no mentir al momento de llenar la planilla y no mentir en ninguna parte de todo el proceso porque eso los descalificaría inmediatamente. Y también tienen que tener cuidado con las estafas porque por una parte están las personas que te ayudan para aplicar y tú les pagas, pero por otro lado están las personas que aplican en una página sospechosa, luego le dicen has sido seleccionado, págame $500 y no, eso no es así tampoco. Así que se tienen que asegurar de aplicar en las páginas correctas del Departamento de Estado y luego verificar su número de confirmación en una página oficial del Departamento de Estado. Y si todavía tienes dudas con respecto a cómo llenar la planilla, probablemente sea tu primera vez aplicando o sencillamente necesitas un poco más de guía y de más explicación con respecto a este proceso, te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones porque el 7 de octubre, que es cuando se abre la ventana para aplicar en este proceso, voy a grabar un video en donde estaré llenando la planilla y intentaré subirlo lo más rápido posible para que ustedes puedan también aplicar. Así que gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.